y muy bienvenidos al Museo de Málaga. Iniciamos con la conferencia hoy de Isabel García, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, un ciclo que, como ya acostumbra en el museo, organizamos para reflexionar, meditar, profundizar en aspectos variados de las exposiciones que tenemos en curso. En esta ocasión sobre modernidad latente, renovadores y vanguardistas, 1920-1970, colección telefónica, que ha sido el grueso de esa exposición. Hay 43 obras de la colección de Fundación Telefónica y otras 20 que proceden de otros museos e instituciones y colecciones particulares importantes de nuestro país. Doy la bienvenida esta tarde a José Mateos, que es autor y responsable de una conocida red que acerca, bueno, y podcast, ¿no?, que acerca el mundo del arte a todos, a José Manuel Moreno, que será el autor o el conferenciante de la última charla de este pequeño ciclo, que va a constar de 3 ponencias. La segunda será a cargo de Alfonso de la Torre. Y a Fanny de Carranza, es un placer verte. Ella fue responsable durante muchísimos años en el Ayuntamiento de Málaga de todo lo que rodea a la Alcazaba de la ciudad y a todo el patrimonio municipal. Así que bienvenida, un placer volver a verte. Y ahora, sin más, pues les doy algunas notas sobre Isabel García, a quien agradezco muy especialmente que nos dedique su tiempo. Viendo su currículum, pues he visto que ciertamente algunas de Isabel García pues tienen relación con el trabajo que desarrollamos en el museo o con autores que hemos traído con cierta frecuencia a las exposiciones o que están presentes en la colección permanente. Es el caso de Celso Lagar, sobre la que ella ha realizado estudios, de Godofredo Ortega Muñoz, sobre quien realizó el catálogo razonado y que pueden ver ahora en esta exposición, o sobre Vázquez Díaz, que ha estado presente en numerosas muestras. Bueno, fue un artista muy importante sobre el que pivotó parte de la modernidad española. Ella ha tenido estancias de investigación en Los Ángeles County Museum of Art y en el Institute of Fine Arts de Nueva York como Visiting Research Professor en 2018. Ha estudiado también a Luis Gutiérrez Soto y ha realizado exposiciones del neocubismo a la abstracción geométrica. Luis Feito, la memoria recuperada, también lo tuvimos en el museo, forma parte de comités científicos y organizadores de diferentes disciplinas, y también cabe señalar su labor como evaluadora en proyectos de investigación. Y sin más, le dejo con esta conferencia de Isabel García, Laberinto de figuraciones, que además tiene un título especialmente poético. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Quiero agradecerte públicamente la invitación a dar esta conferencia a todo tu equipo y también a ustedes que han venido aquí a pesar del calor que está comenzando a hacer en Málaga, para escuchar esta conferencia, Laberinto de figuraciones en la posguerra. Ese laberinto que está dentro de la exposición que pueden ustedes ver en el Museo Carmen Thyssen, Modernidad Latente. Y es que esas figuraciones, a pesar de todo, llevan esa modernidad latente. Pero yo quiero comenzar esta conferencia en el año que termina la guerra, es decir, el final de la guerra trae consigo, pues como se pueden imaginar ustedes, la desaparición de la vanguardia. Hay un antivanguardismo. Todos los procesos de modernidad que se produjeron en los años 20 y 30 casi o están a punto de desaparecer. También la crítica de arte no sabe por dónde tirar, porque no sabe qué arte se va a realizar. Asimismo, el mercado artístico
del arte también queda paralizado como consecuencia de la Guerra Civil Española. Nos encontramos, pues, en 1939, el final de la guerra, como les digo, en esa España de los sublevados, en esa España de los vencedores, donde comienza a aparecer, o debe de aparecer, un arte oficial, el que va a ser punto de partida del franquismo. Un arte en el que, si nos detenemos en la historia, es decir, volvemos otra vez a la Guerra Civil, es un arte que ya en 1938 el bando de los sublevados sabía muy bien qué es lo que quería. Un arte español, de espíritu español, un arte tradicional. Y esto es lo que tienen ustedes delante de la pantalla. Es decir, en 1938 y en plena Guerra Civil se realizan exposiciones. En 1937 se había sucedido la Exposición Internacional de París, con el pabellón de la República que presenta el Guernica. También el bando sublevado en el pabellón del Vaticano presenta obras. Pero es que al año siguiente, como les digo, en 1938, en la Bienal de Venecia, e invitado por el propio Mussolini, un jefe, un director de las Bellas Artes, como es Eugenio d'Ors, ustedes le pueden ver en la pantalla. Este es Eugenio d'Ors, con las autoridades que organizan esta Bienal de Venecia, está presentando el pabellón español. ¿Con qué? Con una pintura de tradición española, con ese espíritu español. Es decir, que en 1938 y antes de que terminara la guerra se sabía qué arte querían, el arte oficial, el de espíritu español. No hay más que ver esas salas. Aquí se pueden encontrar ustedes obras de un pintor que va a ser utilizado, que va a ser muy renombrado durante el franquismo, Ignacio Zuloaga. Obras como esta que tienen ustedes aquí, que es el pintor Arango, o bien La familia de Ignacio Zuloaga, realizada en 1937. Pero, fíjense ustedes, nada más abrir la portada de ese catálogo, lo que tenemos es el retrato ya de Francisco Franco. Y es que del año 1939 al 42, el arte que se produce es muy ecléctico. Un arte que está basado en las imágenes de Franco a través de ilustraciones de revistas, a través de carteles en la calle, como los que están viendo ustedes. ¿Para qué? Pues para saber cuál es la figura, quién es el ganador de la guerra. Pero también es la vuelta al academicismo, la vuelta a esa pintura tradicional de viejo cuño que se había dado en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Tanto es así que comienzan a aparecer también revistas con la intención de reeducar el gusto. Hemos dicho que la vanguardia ha desaparecido y tiene que aparecer, tiene que volver un nuevo arte. ¿Cuál es el arte que se va a elegir? Es el arte de tradición española clásico. En estas revistas, como les digo, aparece en la revista Escorial, está dirigida por Dionisio Ridruejo, jefe de propaganda del bando sublevado. Tiene tres pilares fundamentales esta revista: la nación, la iglesia y la cultura, destinada principalmente a eruditos de la España que ha quedado, de los personajes que han quedado en España, escritores, periodistas, poetas, pero muy poco habla de los pintores. ¿Dónde están los pintores? ¿Qué ha sido de ellos? Y es que la mayoría de ellos marchan al exilio, como las imágenes que pueden ver. Son fotografías de los exiliados, aquellos que marchan primero a Francia, a los campos de concentración. En concreto lo que tienen delante es los de Argelès-sur-Mer, y en el centro tienen una imagen, una obra de arte que está realizado por el artista cordobés Rodríguez Luna, un artista que pertenecía al surrealismo, pero que también se ve la necesidad de exiliarse porque el bando sublevado, desde luego, no es lo que él quiere. Lo que ven también son las listas, las colas de esos exiliados. Él también lo refleja porque están reflejando lo que se está viviendo en esos campos de concentración. ¿Qué es lo que ocurre con los artistas que se quedan? Unos se van y otros se quedan. Los artistas que se quedan se ven
en la necesidad de aceptar el nuevo régimen, el régimen sublevado, lo que va a ser el franquismo. Muchos de ellos tienen sus ciertos acercamientos al nuevo régimen. Otros, por el contrario, su arte va a ser utilizado de una manera propagandística. Y vamos a ver algunos de ellos en este laberinto de las figuraciones. Ignacio Zuloaga, un artista de renombre, hay que situarse antes de la guerra. Ignacio Zuloaga, es un artista con un renombre internacional y nacional. Es un artista que incluso la crítica parisina habla de él como el último pintor de la escuela española. El tema de pintar esa España negra es ese concepto de buscar la modernización a través de la tradición. Él conocía perfectamente las costumbres de España, sus gentes, y de hecho es algo que recupera el bando sublevado para esta nueva pintura oficial. Pero Ignacio Zuloaga enseguida, en 1940, como ve, pues ya están realizando retratos, por ejemplo, de Franco, este magnífico retrato. También, incluso en la guerra, en 1938, realizará el cuadro que ven en pantalla, el Alcázar de Toledo en llamas. Es un cuadro simbólico para Franco. El Alcázar de Toledo es un momento en el que el bando sublevado está siendo asediado por el bando republicano y en septiembre de 1938 las tropas de Franco consiguen liberar el Alcázar de Toledo. Esto supone una gran victoria para Franco, que a su vez se asemeja con las grandes victorias de la España más triunfal, las victorias del Cid o las victorias de Felipe II o Carlos V. Por lo tanto, es esa figura, la de Franco, que empieza a magnificarse. Pero Ignacio Zuloaga es ese pintor también costumbrista, a través de esa modernidad, cuyos temas van a ser tratados por el bando oficial, por el franquismo, es lo que le gusta. Por ejemplo, les he traído aquí el Cristo de la Sangre en 1911, la religión, la base principal del franquismo, o el regionalismo, las tradiciones, como este cuadro titulado Mis primas, donde pueden observar cómo es la mujer española, esa vuelta de nuevo al espíritu español que tanto buscó el franquismo. José Aguiar, veían ustedes también en ese catálogo que les he mostrado al principio, en una imagen de Franco, de José Aguiar. Es este artista, José Aguiar, realiza numerosos retratos de Franco en el 39, 36, incluso hasta en el 42. Pero curiosamente, José Aguiar es un artista que va a ser experimentado por el bando sublevado. Por lo tanto, no está muy ajeno a ese bando, aunque también hay que decir que su pintura va a ser utilizada para el régimen de propaganda del franquismo. No hay más que ver estos temas, esa línea de expresionismo, pero el tema es, de nuevo, la religión, es una crucifixión. Y de nuevo vemos otro tema que va a gustar mucho a partir de 1940 en este nuevo arte español franquista, que son los regionalismos, ¿no? La búsqueda de esas tradiciones. Ahí lo que pueden ver son los típicos trajes de Canarias. Pasamos a otro artista, Daniel Vázquez Díaz. Daniel Vázquez Díaz es un artista que en el año 1939 realiza este magnífico retrato de Franco a lápiz, un retrato que en el diario ABC lo llaman como un retrato urgente, es decir, la necesidad de visualizar el vencedor, que es Francisco Franco. Pero no nos equivoquemos, Vázquez Díaz es un artista de la vanguardia. En los años 20, en los años 30, está realizando ese pseudocubismo que los historiadores hemos llamado atemperado, frío, pero que pertenece a los estilemas del cubismo que había podido aprender en su primer viaje a París. Él regresa de París en 1918 y al calor de las propuestas de los artistas ultraístas comienza a hacer la vanguardia. Comienza a hacer este tipo de arte cercano al retorno al orden, a ese nuevo clasicismo que busca
el que busca la vanguardia. Pero vengo a mostrarles unos frescos, los frescos de Vázquez Díaz, en el monasterio de la Rábida, un lugar también paradigmático para el franquismo. No, es ni más ni menos que un sitio, el último sitio donde durmió Cristóbal Colón antes de su partida para descubrir el Nuevo Mundo. Es esa visión del franquismo, de la búsqueda de las grandes glorias, de las grandes hazañas de España antes de la guerra, que en pintura también se traducen con la búsqueda de ese siglo de oro español, como veremos más adelante en esta conferencia. Lo que ven ustedes es el poema al descubrimiento en el monasterio de la Rábida, que está realizado en 1929. Comienza a realizarse en el 29, se termina en el 40, por lo tanto es un mural que está realizado con todos los estilemas de la vanguardia que van a ser utilizados propagandísticamente por el franquismo. ¿Qué es lo que le gusta o qué es lo que toman de estos murales? En primer lugar, la temática, el descubrimiento de América, la España victoriosa de siglos anteriores. En segundo lugar, respecto al arte, ese clasicismo, esa pintura también figurativa, de ahí ese laberinto, donde hay una figuración, pero que pertenece no a la España tradicional, a la escuela tradicional, sino a la vanguardia. Tanto es así que estos murales eran muy importantes, es un magnífico mural del arte moderno, pero sí que es interesante ver, tienen ustedes en pantalla la portada de ABC, una fotografía como instrumento de reeducación para la población. Se llevaban a los grupos de escolares a conocer la historia de España a través de unos murales que tienen unos estilemas de la vanguardia. Vázquez Díaz también realizaría otros retratos como este de José Antonio Primo de Rivera, por lo tanto cercano al futuro franquismo, o este retrato de Hernán Cortés, que siguen hablándonos de esa España victoriosa del siglo XV y XVI. Es un artista que recibiría numerosas condecoraciones durante el franquismo en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. También volvería a recibir la cátedra, antes tenía la cátedra de pintura y ahora es la cátedra mural la que recibe en los años 50. Veamos otro artista. Pancho Cosío es un artista, fue denominado como el pintor de la Falange. No hay más que ver estos dos retratos, el de José Antonio Primo de Rivera y el de Ramiro Ledesma Ramos, realizado en 1945, este jefe de las Homs, pero es que también sabemos que Pancho Cosío perteneció a las Homs. Pero lo que vengo a decirles ahora es que Pancho Cosío en los años 20 y 30 pertenece a la Escuela de París, pertenece, por lo tanto, está realizando arte de vanguardia, muy cercano a la revista de los Cahiers d'Art, que están protagonizados por Terriat y Cervos en París. Es la búsqueda de una nueva pintura, una pintura lirista, una pintura llena de grafismos, una pintura que luego se convierte en lo que se ha dado a llamar la pintura fruta. Esas son las primeras obras que tienen ustedes, como en estas figuras de 1927 o los guantes de 1928. Pero si se fijan, en la parte de abajo les he puesto los cuadros que va a realizar a partir de la posguerra, es decir, este florero de 1950 o esta mesa y sillas de 1954 que tienen ustedes también en la exposición. Por lo tanto, la latente modernidad está presente durante el franquismo. Esos estilemas de esa escuela de París se están volviendo a ver en este periodo franquista. De ahí, muy atinadamente, el título de esta exposición, La latente modernidad. Carlos Sáez de Tejada es otro de estos artistas que trabajaron durante la posguerra, pero también era un artista de plena vanguardia. Un magnífico dibujante, había sido ilustrador de revistas
tanto nacionales como internacionales, sobre todo revistas de moda. Aquí les he traído en la parte inferior estos modelos que realizaba con esa elegancia del mundo parisino. Y lo que tienen ustedes más arriba es lo que le encargaron realizar, los dibujos para una gran obra, llevaba por título Historia de la Cruzada Española, que comienza a realizarse en 1939 a 1944. Son cientos de dibujos que nos hablan de cómo se llevó a cabo la Guerra Civil, de los episodios más importantes de la Guerra Civil. También aquí otro artista participó, con Carlos Ares de Tejada, Joaquín Valverde, pero sin duda alguna, si ustedes se fijan, los parecidos, ese tipo de arte no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la temática. Por lo tanto, latente modernidad. José Gutiérrez Solana es otro artista que también pueden ustedes ver en esta exposición. ¿Qué les diría yo de Gutiérrez Solana? Es el artista por excelencia que conocedor igual que Zuluaga de todas las costumbres españolas. Es ese artista que también había participado en los años 20 en todas las tertulias con esta magnífica obra que tienen ustedes delante, la tertulia del Café de Pombo, capitaneada por Ramón Gómez de la Serna, realizada en 1920 y que se encuentra hoy en día en el Reina Sofía. La temática que realiza Solana es una temática que desde luego está muy acorde, de nuevo, con el franquismo, con esa pintura española. Si ustedes se fijan, esta visita del obispo, la importancia de la iglesia, o esta procesión de la muerte, con el conocedor de la tradición española. Solana se encuentra en esa línea difícil en la que hay una modernidad y una tradición. Pero Solana también continuó trabajando en los años 40, durante el franquismo. Aquí tenemos esta costurera que, si ustedes se fijan bien, es el papel que tiene ahora la mujer. La mujer ha perdido todos los derechos que había obtenido durante la República y la mujer ahora acaba siendo o estando reducida a otros papeles, como por ejemplo el de estar en casa y el de coser, el de estar con el hombre. Eso es algo que existen muchísimos estudios que nos hablan de esta pérdida de los valores de la mujer, pero ese sentido de recogimiento, ese sentido de aislamiento nos lo está reflejando Solana con la costurera. Solana había recibido muchos premios durante los años 20 y 30. La Sociedad de Artistas Ibéricos recibe premios a nivel internacional, en Pittsburgh recibe premios, con lo cual era un artista también bastante consagrado, que fue utilizado, fue manipulado su arte para encajar dentro del arte de la oficialidad del franquismo. Sería incluso nominado con la Medalla de Honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1945, pero ya a título póstumo, una vez que había fallecido. Otro artista, el boliviano Reque Merubia, con esta alegoría de Franco y la cruzada. Una figuración en toda regla, en este laberinto que les estoy mostrando. Reque Merubia es un artista, también ilustrador, había sido elegido también por el bando sublevado para ilustrar numerosas revistas. De hecho, se sabe que existen cientos de ilustraciones en revistas como Fotos o en el diario de ABC. Pero en 1946 recibe el encargo de realizar, de decorar con pintura mural la nave central de la iglesia del Valle de los Caídos, lo que hoy es Cuelgamuros. Entre los bocetos que presenta a Francisco Franco de rodillas, ataviado con una armadura medieval, con una capa blanca y con todos los elementos del franquismo, la iglesia, los militares, y encima, si se fijan ustedes, se encuentra Santiago Matamoros, que alude a la reconquista española de los cristianos con los musulmanes.
es la protección que tiene Francisco Franco de este Santiago Matamoros. Cuentan las malas lenguas que no le gustó nada a Francisco Franco por el exceso de realismo, que sepan ustedes que nunca se llegaron a realizar. También cuentan que se trata porque era boliviano, porque no tenía la nacionalidad española. Es interesante también saber que en las iglesias madrileñas también realizó este tipo de obra mural, y que incluso fue condecorado con numerosos galardones por el bando franquista. Ahora paso a hablarles dentro de ese laberinto de figuraciones de una persona que es muy importante durante el franquismo, el catalán Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors es lo que se llegó a llamar el intelectual falangista. Ese nombre se lo dio Dionisio Rioja, jefe de propaganda. Eugenio d'Ors, filósofo, escritor, había iniciado hacia 1906 una serie de publicación de artículos en La Veu de Cataluña, bajo el seudónimo de Senius, en el apartado, llamó al apartado el glosari. El glosari, que estaba relacionado con la nueva tendencia artística que quería imponerse en Cataluña, el noucentismo, que está muy ligado, y lo van a ver ustedes a continuación, con la pintura clásica que va a aparecer en el franquismo y que va a definir Eugenio d'Ors. Y es que Eugenio d'Ors en 1938 y 39 ya era director general de Bellas Artes, en esa imagen que les he mostrado al principio de esta conferencia, donde aparecía en la Bienal de Venecia de 1938. En ese glosario fue escribiendo todo lo que consideraba que era el noucentismo. El noucentismo es una pintura propiamente catalana con características grecolatinas, mediterráneas y una obra bien hecha. En 1911 se publica el Almanac del Noucentisme, pero también Eugenio d'Ors publica una obra literaria, en catalán, La ben plantada. Y allí, en esa obra, va esculpiendo metafóricamente cómo debe de ser la mujer noucentista. Una mujer con un torso a lo helénico, grueso, esa unión con lo grecolatino, con brazos largos, con un cabello corto, tal y como los pintores del momento en 1911 estaban realizando. Por ejemplo, Joaquín Sunyer, que acababa de llegar de París a Barcelona, presentaba una exposición donde presenta la obra de la Pastoral, que se convierte en el culmen del movimiento noucentista. Pero también Joaquín Torres García, con esta musa de la filosofía y esa unión con lo grecolatino, o en escultura, esta escultura de Josep Clarà, un artista que estaba terminando su modernismo para iniciarse en el noucentismo. A través de todos estos estilemas se va creando el arte noucentista, que se va a volver a recuperar durante el franquismo, como veremos a continuación. Eugenio d'Ors crea la Academia Breve de Crítica de Arte en 1942 a 1954. ¿Y por qué la crea? Él quiere un arte moderno, de vanguardia, alejado de la oficialidad, de esos retratos que aparecían continuamente de Franco, de esa pintura española de viejo cuño que estaba en las exposiciones nacionales. Él quiere la renovación, pero bajo sus conceptos. ¿Cuáles son sus conceptos? Pues esta Academia Breve de Crítica de Arte crea a su vez un salón, el Salón de los 11. Y ese Salón de los 11 tiene como precedente un libro, el libro titulado El Salón de Octubre de 1924.
que se publicó en la revista de Occidente. Allí dejaba claro qué tipo de arte quería. Un arte modernista, un arte moderno catalán, un arte italiano principalmente, y de ahí ese laberinto de figuraciones que vamos a ver, los estilemas del arte italiano. La Academia Breve de Crítica de Arte, cuando realiza sus exposiciones, las realiza en la Sala Biosca. Una sala que había sido una sala de decoración, una sala también donde se vendían muebles y que ahora regentaba Aureliano Biosca, un pintor catalán, y que le iba a venir muy bien en ese estado en el que nos encontramos en la posguerra, la realización de estas exposiciones. Unas exposiciones que se iban a realizar anuales con unos miembros, unos pintores que iban a ser elegidos por los miembros de la Academia. ¿Quién formaba la Academia Breve de la Crítica? Pintores, críticos de arte e incluso también diplomáticos. En esos salones se realizan exposiciones, como les digo, se expusieron pintores catalanes, pero también se dio a conocer otro conjunto de pintores. Por ejemplo, la joven pintura española de Madrid. Luego veremos que se forma otro grupo, el grupo de Indalianos, pero empecemos por la joven escuela madrileña. La joven escuela madrileña se debe su nombre, lo que también se llama Escuela de Madrid, a Sánchez Camargo. Sánchez Camargo en 1954 escribe un libro, lleva por título Pintura Española Contemporánea, y allí nos cuenta cómo había nacido esta joven escuela de Madrid. Allí también tiene los testimonios de pintores que pertenecen a la Escuela de Madrid, como por ejemplo el de Álvaro Delgado. Álvaro Delgado cuenta cuál fue el acercamiento a Benjamín Palencia. Benjamín Palencia era ni más ni menos que el creador de la segunda Escuela de Vallecas, el que juntó a estos jóvenes pintores madrileños y al final terminaron creando esa Escuela de Madrid. Pero vamos a ver quién es Benjamín Palencia, que ustedes también lo tienen en la exposición, y les he traído estas tierras silúricas del año 1931. Benjamín Palencia es el creador, junto al escultor Alberto Sánchez, de la primera Escuela de Vallecas. Esa escuela que se inicia hacia finales de 1926, hacia el 33, dependiendo del historiador que ustedes estén consultando, pues aparecerá en una fecha u otra. ¿Qué es lo interesante de la Escuela de Vallecas? Es una pintura genuinamente española, con tintes modernistas, con tintes surrealistas. Es la búsqueda de un nuevo paisaje rural, un paisaje en el que se quiere buscar lo telúrico, lo geológico, pero además con unas características de la pintura moderna parisina. Y esas características las da Benjamín Palencia. ¿Por qué? Pues porque ha estado en París, ha estado alrededor de amigos que se encontraban ya en París pintando, como Viñes, como Bores, como Cossio. Y él, alrededor de los Cahiers d'Art de Thériault y de Cervot, encuentra un nuevo lirismo que va a atraer a España y que va a introducir en esa primera Escuela de Vallecas, y que además va a explicar a estos jóvenes madrileños de lo que hemos estado hablando, la joven escuela madrileña. ¿Cómo comienzan los contactos con Palencia? Pues Álvaro Delgado nos dice que delante de un cuadro enigmático que tienen ustedes delante, el martirio de San Mauricio del Greco. Allí comienzan las charlas. ¿Por qué el Greco?, se preguntarán ustedes. Muy sencillo. El Greco era uno de los pintores del siglo XVI que también se diferenciaba de sus coetáneas. Esas figuras serpentinadas, esas figuras alargadas, esos colores brillantes eran muy diferentes a lo que hacían sus coetáneos. Benjamín ponía ese ejemplo.
y comenzaba a hablar de lo que ellos habían querido hacer con la Escuela de Vallecas, esa visión del nuevo campo castellano. Esos viajes, esos paseos que comienzan a dar al comienzo en la Puerta de Atocha, les habla también de Lorca, les habla del vibracionismo de Rafael Barradas, de esas pinturas de Atocha que tienen tanta importancia para la Escuela de Vallecas y del barrio de Vallecas, las visitas a Cerro Testigo, la búsqueda de ese nuevo paisaje prehistórico y telúrico. Aquí tienen algunas imágenes de esa comprensión del nuevo paisaje aderezado con el surrealismo y con los estilemas propios de cada uno de sus componentes, Alberto Sánchez y Benjamín Palencia. Y esto es lo que va a venir, la joven escuela de Madrid con la iniciativa de Benjamín Palencia, de ese nuevo paisaje que busca Palencia y que enseña a la joven escuela de Madrid, a Pascual de Lara, a Martínez, a Novillo, a Menchugal, a Álvaro Delgado, a Redondela, a Eduardo Vicente, a Francisco San José. Estos artistas volverían a unirse como escuela en 1951, precisamente en la Sala Biosca. Esa sala bajo la protección de Eugenio d'Ors. El paisaje se convierte en una figuración fundamental en estos años. Dentro de ese laberinto nos encontramos con el paisaje. Pero es que el paisaje también tenemos que tener en cuenta que sirve como medio de libertad frente a las obras comprometidas. Es una huida hacia adelante en este mundo que están viviendo, que es la posguerra, la pobreza en la que se encuentran muchos de los barrios madrileños en los que ellos visitan. Frente a la Escuela de Madrid nos encontramos otro grupo de artistas que vienen del sur, que vienen de Almería, son los indalianos y que exhiben su arte en Madrid, bajo el halo de Eugenio d'Ors, en el sexto Salón de los 11. E incluso pueden ustedes ver cómo a Eugenio d'Ors se le está otorgando esa insignia, ese índalo de oro. Pero les quiero contar qué es este grupo de artistas almerienses, estos indalianos. Buscan también el paisaje, igual que los madrileños, pero un paisaje diferente. Y que ustedes, siendo de Málaga, de la zona del sur, se han dado cuenta enseguida que hay grandes diferencias. La luminosidad y el color es fundamental. Y esto es lo que quieren este grupo de artistas indalianos. Una pintura clásica, pero con unas diferencias frente a los grupos del norte, frente a Madrid. La luz y la luminosidad. En un paisaje que también se reivindica. Si les hablaba de la búsqueda de lo prehistórico en lo castellano, aquí también busca lo prehistórico, pero de Almería. Y se van a la cultura del Algar, a esas simbologías, esos símbolos. De hecho, en los catálogos aparecen con los símbolos de la cultura del Algar, como están ustedes viendo aquí. Lo que tienen aquí ustedes son las típicas casas, el típico paisaje de Almería que ellos intentan reflejar en todas estas obras, como las de Jesús Perceval, la de Miguel Rueda, la de Miguel Cantón, Luis Cañadas, a través de esa luminosidad y de esa luz nueva que no tiene el paisaje castellano. Les hablo también de Dalí, Salvador Dalí, porque Salvador Dalí también expuso en el Salón de los 11 de Eugenio d'Ors. ¿Y por qué Dalí?, se preguntarán ustedes. En 1948 Dalí abandona Estados Unidos, vuelve a España, establece su residencia en Port-Lligat, al lado de Cadaqués, del pueblecito que más le gustaba a Dalí. En ese salón, en ese séptimo salón, expone el cuadro que están ustedes viendo aquí, el embajador de José Francisco Cárdenas, del año 1943. Un embajador que lo había sido de París
y también de Estados Unidos, concretamente de Nueva York. Está en el primer plano, en la parte inferior derecha. Y si se fijan, lo que tienen ustedes aquí es ese apretón de manos de la rendición de Breda de Velázquez, ese cuadro pintado en 1635. Y si se fijan ustedes más atrás, lo que tienen es el inmenso Escorial, la obra de referencia del Renacimiento del Escorial. Esa obra que está siendo utilizada por el franquismo porque muestra las victorias de la grandeza de España en los siglos anteriores. Y en la parte superior lo que nos recuerda es ese surrealismo latente dentro de este cuadro. Y es que Salvador Dalí siempre sintió, cuando aparece la sublevación franquista, una cierta sintonía con Franco, algo que fue criticado a nivel internacional. También tenía muchas connotaciones muy parecidas a lo que es el franquismo, por ejemplo, el nacionalcatolicismo, es decir, la Iglesia. Les traigo esta magnífica crucifixión pintada en 1954, Christus Hyper Cubicus, que lo que están viendo ni más ni menos es otra vez el Escorial, es decir, es el cubo, uno de los elementos principales de este edificio. Está basado en el discurso sobre la figura cúbica de Juan de Herrera, el arquitecto por excelencia del Escorial. Realiza esta cruz tridimensional bajo 8 cubos. El 9º cubo está realizado, mientras que Cristo está suspendido. Y lo que tenemos más abajo es una gala atónita, como está viendo ese Cristo en suspensión, que de nuevo nos recuerda a la pintura del siglo de oro. Por ejemplo, los ropajes de gala están sin duda en sintonía con esta obra de Santa Casilda de Zurbarán. En Madrid se hicieron salones, pero es que también en Barcelona los salones de octubre se crean en 1948 a 1957. Se realizan 10 salones. Lo más interesante de estos salones es decirles que eran exposiciones también anuales que se realizaban, estaban compuestas por pintores, por críticos de arte, que supuso una reactivación del mercado artístico catalán, que ya lo había sido en los años 10, era el principal foco de mercado en España, y que vuelve otra vez a reactivarse tras la guerra mediante estos salones de octubre. Son unos salones donde se va a ver también pintura figurativa, donde se va a ver también expresionismo, realismo social, pero sobre todo también el informalismo o pintura abstracta. Nos metemos de lleno en los años 50. Los años 50 suponen una cierta apertura de España. Es lo que se ha dado en llamar la llamada desodiologización, es decir, la apertura, una cierta libertad en el franquismo. Y esto se debe a dos personalidades, las que tienen delante. El ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez, y Luis González Roble, como crítico de arte, pero también comisario de exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes. Él va a ser el encargado de realizar numerosas exposiciones tanto en el interior como en el exterior de España, pero sobre todo con una nueva pintura oficial que va a desbancar a la pintura realista, que es la abstracción y el informalismo. Por lo tanto, hablaremos menos de Luis González Robles y sí hablaremos de Joaquín Ruiz Jiménez, que bajo su mandato va a realizar las 3 grandes bienales hispanoamericanas que se realizan a través del Instituto de Cultura Hispánica creado en 1945. La creación de estas bienales hispanoamericanas suponen el viajar
hacia el exterior supone el acercamiento hacia las colonias latinoamericanas. Ese aislamiento que tiene España se suple con el acercamiento a las colonias latinoamericanas y sirven de plataforma de propaganda de cultura tanto en el interior como en el exterior. Es el arte español que va hacia el exterior y que permite también la introducción de pintura hispanoamericana para evitar, como les digo, el aislamiento en el que se encontraba España. La primera Bienal hispanoamericana tiene lugar en Madrid, se inaugura el 12 de octubre, imagínense por qué, el Día de la Hispanidad, pero también se conmemoraba el 5º centenario del nacimiento de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón. De nuevo, todos esos aspectos de la historia de España, de una España grandiosa con la que el franquismo quiso suplir. Lo que tienen arriba es esa imagen de la inauguración, donde está Francisco Franco inaugurando la exposición. Se realizó en varias sedes, en el Museo Moderno, en el Museo Arqueológico y en el Museo de Palacios del Retiro. Cuenta Lafuente Ferrari, el historiador Lafuente Ferrari, que el gran premio se lo llevó Benjamín Palencia, el artista del que les he hablado antes de la segunda escuela de Vallecas. Nos cuenta este historiador que Vázquez Díaz, el otro gran pintor que tanto gustó al franquismo, se quedaba sin premio. Y nos cuenta cómo se le dio un premio especial que llevaba por título el premio a la obra de un gran pintor. Y fíjense ustedes qué obra escogen para darle el premio. Estos monjes blancos del año 1931. Si se fijan, es una obra realizada en plena vanguardia, por lo tanto, la latente modernidad dentro del franquismo. Son los estilemas del cubismo que están en las formas geométricas de Vázquez Díaz. Ese retorno al orden clasicista que había comenzado ya en los años 10 y que se había puesto vigente en los 20 y en los 30 a nivel europeo. Pero es que fíjense que esos monjes también reviven una obra fundamental de Zurbarán, este San Hugo en el refectorio de los Cartujos. Es casi la misma idea. Y si se fijan ustedes, también la importancia del paisaje. Dentro de ese laberinto de figuraciones, una de las temáticas predilectas fue el paisaje. El paisaje de Vázquez Díaz, el paisaje de Benjamín Palencia y el paisaje, como veremos después, de Ortega Muñoz. Frente a las exposiciones, a esta primera exposición bienal hispanoamericana, hubo unas contrabienales, las llamadas exposiciones contra Franco del grupo de los exiliados. No nos olvidemos de los artistas exiliados. El primer artista que lucha contra esa exposición oficial que pretende ir al extranjero, como son las exposiciones hispanoamericanas, es Picasso. El manifiesto de Picasso, que aparece en el Correo Literario del año 51, y lo que tienen ustedes debajo es el cartel de la exposición hispanoamericana que se celebra en una galería de París, criticando la exposición del franquismo, esa bienal que se está celebrando en Madrid. No fue el único sitio, también en México, centro de artistas exiliados. Fueron apoyados también por grandes artistas muralistas, como Rivera, como Tamayo, como Siqueiros, junto con el grueso de los artistas exiliados que se encontraban en París. Se realizarían otras en Caracas o en La Habana desde el año 1951 al 56. Nos vamos a la segunda bienal, esta bienal que se celebra en el extranjero, curiosamente, en La Habana,
en 1954, que tuvo los mismos problemas que el anterior en cuanto a crítica por parte de los exiliados. En cuanto a la organización, tuvieron muchos problemas para realizarla, pero al final se realizó, duró 9 meses. También hay que decir que fue itinerante por todas las islas del Caribe, se exhibieron estas obras. Y quiero que se fijen en el premio, en el primer premio. El premio se le otorga a Ortega Muñoz, a Godofredo Muñoz, con esta obra, La carretera, del año 1954. De nuevo, el paisaje, la victoria del paisaje. Ortega Muñoz es un artista que la crítica española ya se ha fijado en él, por realizar una pintura sencilla, silenciosa y austera en su cromatismo, pero también que tiene unas líneas figurativas muy italianas. Lo cierto es que Ortega Muñoz había viajado en los años 30, concretamente en el 30 y en el 35, a Italia, y había conocido la pintura de la metafísica, la pintura del 900, pero también la pintura de los primitivos italianos que se había puesto de moda en los nuevos realismos de nuevo cuño en los años 30. Él manejaba a la perfección, pero hizo suyo este tipo de pintura. Ese ensimismamiento de las figuras que nos encontramos en los interiores, ese aislamiento de las figuras para que doten de esa sencillez del que le llamaba la crítica. La crítica le llegó a llamar como el iberismo extremeño, es decir, pintura que le gustaba al franquismo, iberismo, el espíritu español, pero además le llamaban el Giotto español, el Giotto extremeño. ¿Por qué? Por esa influencia que hizo suya de una manera muy particular del arte italiano, cercano a las obras que tienen ustedes de italianos como Carlo Carrà o como bodegones de Morandi. Si se fijan ustedes, este es el de Ortega Muñoz, pero que también alude al siglo de oro español, a Zurbarán e incluso también a los bodegones de Velázquez. De nuevo, pintura italiana con ecos del siglo de oro español, figuración, paisaje, que tanto gustaba al franquismo. Esa pintura del 900 es una pintura que enseguida gustó, como les decía antes, a Eugenio d'Ors, conectó con Eugenio d'Ors. Y es que Eugenio d'Ors ya en 1930 y en el Correo Literario había escrito un espectacular artículo que llevaba por título Italia vuelve. La necesidad de la búsqueda de una pintura española con estilemas de los pintores del 900, con los pintores italianos. Tanto es así que en la Academia Breve, la que funda, la que hemos visto anteriormente, también hablaba de la necesidad de realizar exposiciones de arte italiano. Algo que se pudo realizar en el año 1948 con el catálogo de esta exposición que les he traído, exposición de arte italiano contemporáneo, se realiza en el Museo de Arte Moderno de Madrid, y se pudieron ver obras como las que están viendo ustedes aquí, Carlo Carrà, el Piamonte, o de Sirone, este viandante, o de escultura Martini, esta Susana. El Estado español llegó a comprar obras, por ejemplo, este Piamonte de Carlo Carrà que les he traído. ¿Por qué quería Ortega que se viera tanta pintura italiana? Para que los jóvenes pintores españoles aprendieran y comenzar una nueva línea de pintura figurativa a lo italiano, como por ejemplo las ruinas que realiza Gregorio Prieto, que es esa Roma imperial, las ruinas del Imperio Romano, o este Luis Castellano de estos atletas del 40, que ya no solamente es esa geometría la que se funde en la obra, sino esas nubes delicadamente pintadas a lo Mantegna, o en escultura, esta maternidad de Cristino Mayo que nos habla de esa figuración italiana a lo Martini.
La tercera y última de estas bienales se celebró en Barcelona en 1955. Lo que tienen delante es otra fotografía de Francisco Franco con Carmen Polo en la inauguración de esta hispanoamericana. También tienen el Diario de Barcelona, cómo publicitaba esta magnífica exposición con el ministro de Cultura. Lo que sí que quiero decirles es que con esta exposición se consiguió ver arte español, arte joven, se consiguió ver también arte hispanoamericano, nos encontramos en el 55, se consiguió también ver, curiosamente, y en ese momento de apertura, como hablábamos antes, una sala de pintores exiliados, se consiguió que se viera, pero lo más importante de esta bienal es el fin de la figuración en pro de una nueva corriente, la abstracción. Cómo se ha desbancado la pintura realista, la pintura figurativa en pro de una abstracción que lleva camino hacia el informalismo. Y es que también hay que señalar que en esta tercera exposición de la Bienal, se pudo mostrar arte extranjero, no hispanoamericano, sino arte americano propiamente, el expresionismo abstracto americano. Y esto se debió porque al mismo tiempo se realizaron dos grandes exposiciones a colación de esta hispanoamericana, una dedicada a la arquitectura de los 10 últimos años americana. Se trajeron maquetas, fotografías de los mejores edificios americanos, pero también se trajeron obras de artistas tan interesantes como de Jackson Pollock. El expresionismo abstracto americano un día hacía un paso en Barcelona. Tienen en la portada de Revistas Catalana, donde vemos a Jackson Pollock realizando ese expresionismo abstracto americano, que les digo, totalmente diferente a la pintura figurativa, quedaba totalmente desbancada. Pero lo más interesante es que también el arte oficial del franquismo daba por bueno esa pintura abstracta americana de lo que va a ser los jóvenes pintores abstractos e informalistas españoles. Les he traído también una ilustración, La vida en broma, donde lo que pueden ver ustedes son una serie de personas viendo cuadros abstractos. No se aprecia muy bien, creo, pero hay una frase que dice: esto no lo entiendo. Claro, el arte que se presentaba, esa abstracción no se entendía. Estamos en 1955, pero yo les aseguro, como especialista en arte de vanguardias, que además siempre se lo pongo a mis alumnos, les suelo poner todas estas ilustraciones, tampoco en 1910, en 1915 se entendía el arte abstracto. Una de las obras que gana en esta bienal que se realiza en Barcelona es la obra que están viendo ustedes. El gran ganador es Tapies, con este blanco con manchas rojas. A falta de esquemas para explicar esta obra, la prensa catalana hablaba en clave casi metafórica y hablaba de los grafitis que podemos ver en las paredes. También se hacía eco de la técnica que había utilizado, una técnica que ya es pura de ese informalismo, que es las técnicas, la variedad de materiales. La materia cobra toda su importancia en el informalismo. Se hablaba del polvo de mármol que se había utilizado, de la arena que se había utilizado en esta obra. El informalismo, el arte abstracto, gana la batalla a la figuración. En los años 50
lo que va a existir en España como arte oficial que va a salir tanto en España, en el interior, que se va a ver tanto en el interior como en el extranjero, es el arte abstracto. Un arte abstracto que ya había comenzado a realizarse por muchos artistas. En 1951 el propio Tapies ya había recibido un premio en el exterior, pero es que se habían constituido grupos como la DAC. En 1953 se había realizado el Congreso de Arte Abstracto en Santander, se empezaban a formar ya los grupos de Davaulset, El Paso, el Equipo 57, por lo tanto era la invasión, por decirlo de alguna manera, de la abstracción y del informalismo. Que esto tendría sus consecuencias, porque hacia los años 60 el hartazgo de la abstracción tiene como consecuencia la vuelta al realismo, la vuelta a la figuración de obras que también ustedes pueden ver en la exposición de Antonio López o de Carmen Lázaro. Es el triunfo otra vez en los años 60, en esa España del desarrollo, de una figuración intimista, una figuración mágica de Antonio López, como les digo, o de Carmen Lázaro. Pero también tenemos la otra vertiente del realismo, que es la del realismo más crítico, lo que va a hacer o va a comenzar a hacer Estampa Popular en Valencia o en el resto de España, porque se empiezan a formar, el Estampa Popular empieza a formar diferentes grupos, o lo que va a hacer el Equipo Crónica, con esa crítica también del realismo social, pero también políticamente al franquismo. Y con esto acabo mi intervención y a todas las preguntas que deseen, pues se las contestaré. Muchas gracias.